Pregunta seria, en 2 meses compito, categoría men physique, estoy tomando nandrolona, anfetas, metanato, metanato, ¿no será enantato? Sustanón, uy, me parece que probeta y 100, no entiendo la verdad, ciclonato de efedrina. Y en Memphisic, encima, yo te diría que no compitas. Bueno, a ver, ya que no me acordé, no me acuerdo cómo... Gonzalo, le contesto, ya siempre lo cuento, porque le decimos el 001. Lo voy a contar muy rápidamente otra vez. Porque yo lo conozco de hace mucho al Cero, de cuando tenía un gimnasio en calle Ecuador, año 98. Después lo tuve en calle Charcas. Y vino un día, no sé, me contactó y le hice un asesoramiento. Eso. Cada encuentro con el Cero es una anécdota, digamos. Pero bueno, eso, la anécdota cuando me vino a hacer la consulta, la voy a contar en otro momento. Bueno, rápidamente. Un día me lo cruzo en la calle y le digo, mira, era cuando abrimos el primer Fineskin en calle Córdoba. Le digo, Cero, estamos por abrir un gimnasio hasta 24 horas. Uy, qué bueno, me dice. ¿Cuándo ya está abierto? No, le digo, que esto va a ser en 3 o 4 meses. Recién habíamos firmado contrato, faltaban 4 o 5 meses. Bueno, quedó ahí. A la semana me tocan timbre en casa. Viste, yo raro que no, si no me avisan que vaya, como viste hoy en día te avisan por teléfono o por WhatsApp si alguien viene, ya casi que el timbre está en desuso. Me tocan timbre, salgo, el 001, que obviamente era Nico, no era el 001, y le digo, hola, ¿qué haces? Y viene con 500 pesos en la mano, porque yo le había dicho, me preguntó, ¿cuánto sale la cuota? Iba a salir 500 pesos, arrancamos con 500 pesos. Mirá cómo estamos, ya estamos 10 veces arriba. Bienvenido a Argentina. Y viene con un billete de 500 pesos y me dice, te vengo a pagar la cuota del gimnasio. No, le digo, pero faltan 3 meses más o menos. Ah, bueno. Y se va. La cuestión que estuvo por casi 2 meses, toda la semana, a cualquier hora, 3 de la tarde, 6 de la tarde, me tocaban timbre y cuando iba a abrir estaba el Cero con los 500 pesos. Y así hasta que abrimos. Me vino todos los días hasta el día que abrimos. Me acuerdo que el día que abrimos se fue con los 500 pesos. Fue el primero que se anotó. Fue el primero que entrenó en el primer Fineskin. Y por eso le quedó el socio del 001. Y no podía ser de otra manera. Y un detalle, ya que viene esta anécdota de por qué se llama el 001. Fue una apertura a las apuradas, todavía estaban armando las máquinas, el primer día faltaban armar máquinas, los albañiles estaban sacando cosas y en el frente había un vidrio muy grande que habíamos puesto que era todo como un blindex. Hizo su entrenamiento corto, en ese momento 2 horas más o menos, y estaban las chicas limpiando, los albañiles estaban afuera, y bueno, chau, gracias, y estaba recién colocado el vidrio, y limpio, y encaró, venía embalado, apurado, y va a salir, ¡pum! Se pegó contra el vidrio, rebotó, yo no sé cómo no lo rompió. Y la risa de los albañiles, las chicas y todo el mundo, cómo nos cagamos de... Esa fue la primera vez que nos hizo cagar de risa el 001, con la salida por el medio del vidrio. Yo no sé cómo no lo rompió, porque se la dio fuertísimo. Y ahí nomás, bueno, pusimos silla y pintamos, qué sé yo. Pero bueno, se llama 001 porque es el socio 001 de Fineskin. Bueno, una buena pregunta me hace Luis. ¿Cuánto sería una dosis fisiológica de testo para un hombre de 44 años con testo libre casi al límite? Bueno, casi al límite para abajo. Esto es muy personal de cada uno. Vos recordá que después de los 35, 40 años empieza a descender muy rápidamente la cantidad de testosterona. Esto va a depender de un montón de factores, del estrés, de la actividad que tengas, si sos sedentario, si haces algún deporte, pero es muy genético. Yo no sé exactamente por un hombre de 44 años, pero estimo que debe estar alrededor de la mitad de lo que es el máximo de producción, que es alrededor de, obviamente, post-adolescencia, cuando más alta tenemos la testosterona, empieza a bajar. Podemos decir que un promedio, para hacer una equivalencia con miligramos, por día el promedio de una persona joven de unos 25 años
es alrededor de 6 a 7 miligramos de testosterona por día. Digamos, por una persona de 44 años, eso podés hacerlo con un dosaje de testosterona, te van a decir exactamente, pero probablemente andes por la mitad. Por eso cuando hacemos un TRT, siempre tratamos de estar entre 5 y 8 miligramos diarios, un cálculo muy general. Más allá, que podés hacer un TRT con algún oral, con algún inyectable, normalmente en antato, que tenga una testosterona con un éster de larga acción. Y sobre todo, muy recomendable el Névido de Bayer, que eso se vende en farmacia, es muy seguro y que te dura 4 meses. Son 4 cc que se aplica, es 1 gramo de muy lenta liberación que te va a durar unos 3 meses aproximadamente. Cada 3 meses, que si sos un culturista, por ejemplo, los culturistas lo usan, en vez de ponerse los 4 cc juntos, se inyectan 2 cc y 2 cc el mismo día. Y ahí vas a tener un poquito más de esa dosis fisiológica que te va a mantener muy bien, aparte de todos los beneficios de la testosterona, te va a ayudar muchísimo a mantener la masa muscular. Estamos hablando de un culturista, de una persona que compite y que lo va a usar como un TRT, te va a mantener muy bien la masa y va a ser muy efectivo para conservar y no perder lo que ganaste. Consejo para alguien que quiere encarar su primera preparación. Bueno, hay miles de consejos. Yo lo que te aconsejaría que busques un gimnasio fierrero. Fíjate un gimnasio donde vos veas que hay gente que compite, que está gente que se está preparando para competir. Observa mucho cómo entrenan los demás. Vas a observar, lo primero que vas a ver es que los que son más grandes, los más grosos, como decimos en Argentina, son los que menos peso usan. Vas a ver que el resto usa mucho más pesos y que hace más peso y que hace mal el movimiento. Y que sorprendentemente los más grandes, si bien mueven buenos pesos, usan menos peso. Observa la técnica, fíjate, mirá muchos videos, lee mucho, busca en internet, no tomes todo al 100%, no copies rutinas exactas de los grandes campeones, porque vos no tenés el físico de un gran campeón. Tratá de inteligentemente adaptar todo lo que vos veas en las redes, adaptarlo a lo que vos puedas hacer o a lo que vos te convenga. Por eso sería muy bueno que consigas, no te digo un entrenador, porque si recién es tu primera preparación, podés contratar, si querés gastarte unos mangos, un buen entrenador, pero por lo menos una persona con experiencia que te dé algunos consejos. Yo siempre digo que soy un autodidacta del culturismo, porque no tuve preparador en sí, pero tuve la suerte de recibir consejos de muchísimos culturistas, como Héctor Diez, como Marcelo Bagnati, como muchos más, y amigos, y de ahí saqué mucho. Por eso es muy bueno que hables con gente que compitió y que escuche los consejos. Normalmente vas a ver que si te relacionás, vas a un gimnasio fierrero, no importa qué gimnasio sea, y entras con buena onda y con mucho respeto, vas a ver que los chicos que compiten, su gran mayoría, son muy copados y te van a tirar buenos consejos y te van a ayudar mucho. Ese consejo te daría. Si haces hipopresivos, lo mejorás, y si haces abdominales comunes, ¿lo empeorás? No, ninguna de las dos cosas es acertada. El vacío abdominal es una capacidad que tenemos, yo no la tengo, que muchos tienen por naturaleza. Vas a ver tipos que tienen un muy buen vacío abdominal. Un ejemplo de ellos, de los más conocidos, digamos, no digo de los mejores, pero de los más conocidos, Jorge Tabet, que tiene un vacío espectacular. Bueno, de Sibam, justamente, mirá, lo tenemos en pantalla, que está tirando unas poses. Por acá lo teníamos, bueno, una competición. Ahí está. Justo vamos a ver. Sibam, por ejemplo, fíjate lo que es el vacío en la doble bíceps. Terrible. Los hipopresivos pueden ser una muy pequeña ayuda, pero yo te certifico de que no vas a lograr un vacío abdominal si genéticamente no estás predispuesto para tener ese vacío abdominal.
Yo los practiqué durante 6 meses. Yo no puedo hacer el vacío, yo no tengo el vacío abdominal, nunca lo pude hacer, ni cuando pesaba 75 kilos. Ahora, yo te aconsejaría, sobre todo si vas a competir, la segunda parte de la pregunta, que si haces abdominales lo empeorás, en absoluto. Vos, si vos tenés un buen vacío abdominal, cuando pidan la pose de abdominales, o sea, el vacío te va a servir para una doble bíceps, cuando vas a alargar la pose de abdominales. Pero si vos en una pose de abdominales te quedás con el vacío, en un principio en Classic Physique se pedía el vacío abdominal. Luego, como se dieron cuenta que no todo el mundo la podía hacer, no fue una pose obligatoria, fue la de abdominales. ¿Qué pasa? Si vos no tenés una buena densidad en los abdominales, en la pose de abdominales te van a aplastar. Entonces yo te aconsejo que lo trabajes muy fuerte. Podés hacer hipotensivos, pero eso no va a significar que vas a tener un muy buen vacío abdominal. Muy simple, parate en el espejo, levantá los brazos, chupá un poco el estómago, te vas a dar cuenta al toque, vas a ver que incluso que no tengas un físico muy desarrollado, vas a tener un vacío abdominal. Después, obviamente, sobre todo si vas a ir a una clase physique y sos un tipo con cierta masa muscular, no te conviene, no por un aumento de masa muscular en sí, no te conviene tener la panza llena todo el día porque vas a sufrir una distensión abdominal, ni hablar si es cerca de la competición, pero sobre todo incluso en un off-season y trabajando pesado y sobre todo con ciertos ejercicios como pueden ser los pesos muertos pesados, puede haber una tendencia a que te crezca la cintura. No estoy hablando de intestinos, de la panza, como se dice comúnmente. Un desarrollo en los músculos abdominales, oblicuos, intercostales, de la cintura en general, que te va a perjudicar muchísimo en la línea. Y esto sucede sobre todo después de los 40 y de los 50 años. Esto vas a ver que cualquier culturista, un indicio que te da que es un culturista de varios años, por no dije viejo, como en el caso mío, de que la cintura no es la misma que un chico de 25 o 30 años. Entonces, como para redondear, los hipopresivos sirven, pueden ayudar un poco, pero no te van a asegurar un vacío abdominal. Bien. Bueno, espero haber satisfecho la pregunta. Pero esto, Mati, te lo digo con experiencia. Mirá que lo trabajé y lo trabajé muy duro, ¿eh? 6 meses hipopresivo, incluso entre series de abdominales, y no. Mirá, es más, tuve mejor no, porque no puedo hacer el vacío, pero obviamente en unos perfiles buenos chupar la panza, tuve mejor la zona media el año pasado, incluso en el torneo este que no me dejaron competir, que hace 4 o 5, en el 2016 fue que lo practiqué muchísimo, y la zona media considero que la tengo un poco mejor ahora, también puede deberse a que tuve que apretar mucho para dar el peso en clase physique, pero el vacío nunca estuvo ni va a estar. No, no. Está bien, Mati relacionado, ¿no? Que si uso faja para clase physique en los entrenamientos para mantener la cintura chica. Mira, yo te diría que no tiene sentido. Lo usan mucho las bikini, las wellness, algunas, pero yo hablé con varias chicas y la mayoría me dicen que no es efectivo, no te achica la cintura ni te ayuda. Lo que sí, yo uso cinto para proteger un poco la cintura, me acostumbré. Durante 25 años o más nunca había usado cinto. Me acostumbré a usar un cinto bien apretado, tema lumbares, pero para mantener la cintura chica, no. Yo no creo ni siquiera ni en las bikinis, menos en un clase physique que te ayude a mantener la cintura, que te achique la cintura o que te beneficie. Ojo, puede haber chicas que piensen que le dio un muy buen resultado. Yo con las que hablé me dijeron que no ayudó demasiado, ¿eh? Mira, bueno, ahí tenemos cuando me dicen pregunta seria, ya me lo tomo muy en serio. No sé por qué aclara, todas las preguntas son serias. Se ve que Noah Muerte de Esquicie estuvo viendo que estaban preguntando alguna boludez y me dice pregunta seria. Hola Simón, pregunta seria. En 2 meses compito, categoría Men Physique. Estoy tomando nandrolona, anfetas, metanato,
Metanato, ¿no será enantato? Sustanato, sustanón. Uy, me parece que probeta y 100. No entiendo, la verdad, no entiendo lo que estás tomando exactamente, pero todavía no me logro rayar en la parte superior. ¿Recomendás que meta ciclonato de efedrina? Mirá, te digo la verdad, no te la puedo contestar la pregunta porque los nombres no los conozco o están más redactados. Eh, hay algunas cosas que no tienen sentido, lo de la anfeta, no entiendo por qué. La verdad que no, a ella no te puedo ayudar. O sea, te puedo acomodar un poco si estás haciendo algo racional, pero primero, para competir en Men Physique y ya estar tomando, esto ya es una anarquía, se llama normalmente, se le llama anarquía cuando uno mezcla muchos tipos de esteroides, pero esto ya es para un bodybuilder, un classic avanzado, pero el ciclonato de efedrina no me suena mucho. Y lo de las anfetas, me parece que vos andás con ganas de irte de joda más que de competir. De todos modos, lo que sí te digo, que me estás comentando que no rayar la parte superior, el tema de la parte superior con la parte inferior, hay gente que raya primero las patas y la parte superior después. Si es por eso, te diría que paciencia. Y después, juntate con tu entrenador y repasá un poco la suplementación porque me parece que vas a ir en vez de ir al Arnold Classic, vas a ir al Chacarita Classic, si seguís con esa suplementación. Dice, todavía tengo nada. Mi entrenador me dijo ECA, efedrina, cafeína, aspirina y efedrina pura. Clenbuterol tomé, pero también, no, clenbuterol prohibido. Tengo venas en las patas, pero tengo lonjas en los abdominales. Mira, yo te diría que replantees la dieta y si vos tenés lonjas en los abdominales, como vos decís, que yo supongo que lonjas son cantidades grandes de... son tiras de grasa y en Memphis encima yo te diría que no compitas. Un consejo que te doy, hablalo con tu entrenador, yo no quiero tener conflicto con ningún entrenador, no me gusta mucho contestar preguntas de gente que tiene entrenador, trato de no contestarla, te la voy a contestar, pero por eso te voy a decir que hables con tu entrenador. El consejo que te doy, un poco apresurado tal vez, porque no sé bien a fondo, no termino de entenderlo lo que estás tomando, y teniendo en cuenta de que tenés lonjas, como vos decís, en los abdominales, mi consejo es que cortes con todos los fármacos, que replantees la dieta y replantees tu torneo, porque no le veo un buen final a esta preparación. Te lo digo con la mejor intención y la mejor buena voluntad. Juntate con tu entrenador, hace una evaluación, cortá con todo lo que estás tomando, fíjate el clenbuterol no va, con lo otro hay que ser muy, muy cuidadoso, pero me parece que esta preparación va a quedar para el 2023, mi punto de vista. Está muy bien. No es- dice que Vicio del Faso que hizo la pregunta, que era el que hizo la pregunta que no se le paraba. Dice que compró efedrina gracias a mi video. Ahora se me para con vena. Vamos, Vicio del Faso. Esa, me imagino la efedrina te la debe poner dura, dura como la roca. Si hay algo que tenés que hacer para que no se te pare, tomar efedrina. Es lo más contraindicado para lograr una erección. Pero, pero gracias por el humor. Igual nos cagamos mucho de risa con estas preguntas. Tienen mucha onda. Eh, dice, y bueno, y sigue Vicio del Faso, también dice que gracias, pude darle a mi mujer y hacer delicia. Bueno, felicitaciones. Y la verdad que me siento muy honrado de haberte ayudado a hacer feliz a tu mujer. Exactamente, como dice Dr. Lambiscón, el clenbuterol tiene más efectos secundarios que la mierda, calambre hasta en la mandíbula y te tiembla el cuerpo. La pasás como el orto. Sí, es terrible. Bueno, esos son los efectos que vos ves, que vos sentís,
Por eso yo siempre digo que el clenbuterol lo dejamos aparte, lo eliminamos. Yo tuve bastante experiencia con el clenbuterol. En algún tiempo vos sabés que me fue muy efectivo. No tuve ningún tipo de consecuencia, no tuve temblores, pero las últimas veces, estoy hablando año 2004, sí, 2003, 2004 fue la última vez que tomé clenbuterol y era terrible, tenía el ritmo cardíaco en 100 pulsaciones por minuto cuando me levantaba de dormir. Yo dormía y me levantaba con 100 pulsaciones por minuto. Imagínate estar 2 meses con ese ritmo cardíaco. No creo que sea muy saludable. Más allá de los otros problemas que tenés, los calambres son terribles y aparte no va a tener un gran efecto lipotrópico como incluso, y esto es algo que no se habla mucho, pero vos sabés que cuando yo empecé en el culturismo, fines de los 80, en principios de los 90, algunos usaban el clenbuterol para volumen, ciclo para ganar masa muscular. Tal vez creo que lo habré hecho alguna vez. O sea, entre ciclo, lo que hoy sería un Blas and Cruz, la gente tomaba clenbuterol porque se decía que te ayudaba a ganar masa muscular. Tiempo después me entero que esto era a colación de un artículo que decía que se había hecho un experimento con ratas que habían tomado, le daban clenbuterol y habían ganado masa muscular las ratas. Sin duda, en humanos no tiene ese resultado y probablemente, si es verdad que hubo ese estudio, de hecho estoy hablando de algo muy popular, estoy hablando que estaba en Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe, también en Paraná, cuando estaba entrenando en el gimnasio de Marcelo Bagnati, en el Géminis, era muy común que la gente tome clenbuterol entre ciclos para mantener la masa muscular. Seguramente no sé dónde habrá salido alguna revista, más recuerdo que no de internet ni nos imaginábamos que iba a haber internet, estoy hablando más de 10 años antes de la internet, pero seguramente hubo algún estudio y acabamos a lo que siempre llamamos efecto magnitud, que tal vez hubo un efecto que esos ratones ganaron masa muscular, pero también ganaron 1 o 2 gramos de masa muscular. O sea que la magnitud de ese efecto no es lo suficientemente grande. Esto es muy importante, no tanto en este estudio en ratas, porque ya es muy lógico, éramos muy novatos en esa época, no podíamos deducir que el clenbuterol te podía hacer ganar masa muscular, hasta es ridículo si te lo pones a razonar un poco, pero para tener en cuenta en muchos estudios de otros tipos de suplementos, especialmente suplementos naturales, hechos en universidades, y pagados por laboratorios que están buscando ciertos resultados, tengamos en cuenta cuando se hacen esos estudios lo que es el efecto y la magnitud, que normalmente el efecto sí existe, pero la magnitud de ese efecto no tiene ningún impacto en el resultado final de el efecto deportivo o el efecto físico que querramos buscar. Recuerden, son estudios pagados por laboratorios para vender. Entonces, tomémoslos con pinzas. Esta es una pregunta que me hace Dorian Script. Dice, a lo largo de tu carrera, ¿tuviste algún cambio a nivel cardíaco visto en estudios clínicos? Mira, hace mucho que no me hago un electrocardiograma, ningún estudio cardiológico, pero las veces que me lo hice, estaba la parte cardiovascular, la parte cardíaca estaba muy bien. Te repito, yo hasta antes de la pandemia, de la pandemia no me hice ningún tipo de estudio, ni siquiera análisis de sangre. Los voy a hacer, o una analítica, como dicen los españoles. Me lo voy a hacer en un mes más o menos, cuando ya pase un poco más de tiempo, pero hace muchísimo que no me hago un electrocardiograma, ningún estudio. De todos modos, te diré que sí tuve problemas con la presión. Una vez tuve un problema con la presión, tuve un poco de suerte por, por abusar de la oximetonona y abusar del sodio, de la comida. De la comida y el sodio, las dos cosas. Mucha comida con mucho sodio. Más 150 miligramos de oximetonona aparte del otro, ¿no? Y de casualidad
ya lo conté alguna vez, estaba en un boliche que trabajaba y teníamos el doctor, que era el enfermero en realidad, que había en el boliche por lastimadura y cosas que pasaban, ¿no? Y siempre eran talar de Pacheco, imagínate, el boliche, tenía un enfermero, me toma la presión y tenía 16, 21 o 16, que es una locura, es altísimo. Lo chequeamos 2 veces porque llamó la atención que tenga la presión. Esto es peligroso. Lo más peligroso en el culturismo es esto, el tema de la presión. Claro, yo estaba en ciclo con 150 miligramos de oximetrolona, Androlic y de la buena encima, 150 miligramos puros, y estaba comiendo un montón y encima le ponía un montón de sal a la comida. Es lógico, por eso cuando hay algunos problemas en el culturismo generalmente es irresponsabilidad del culturista, como fui responsable en ese momento yo. Por eso tenemos que, esto también viene a lo que hablamos antes de meter tanta química inútilmente, no tiene sentido. Con respecto a la frecuencia, vamos a aclarar, esto es un detalle muy importante, voy a hacer un programa especial hablando solamente de esto. Cuando hablamos de frecuencia, puede llegar a haber una confusión. Por eso yo al número que va por delante de frecuencia le agrego otro número. Por ejemplo, si nosotros consideramos que frecuencia 1 es un músculo por semana, es lo que yo llamo frecuencia 1-7. O sea, es un músculo cada 7 días. Hay que especificar, esto es algo mío, no lo leí, no sé cómo se usa, pero es al menos como lo uso yo. Yo creo que la frecuencia ideal para hipertrofia, para el 90% de los culturistas, es un músculo cada 5 días. Entonces es lo que podríamos llamar, según lo que describí anteriormente, una frecuencia 1-5. Esa sería la frecuencia perfecta. O sea, un músculo por semana, pero de lunes a viernes. El sábado retomás. Lo que pasa por una cuestión de, por ejemplo, yo en mi caso, los sábados salgo, aprovecho para pasar el fin de semana con mi novia, mucha gente sale con la familia, no entrenan toda la gente no puede entrenar, no todos tienen la suerte de tener un fin de esquí cerca, abierto las 24 horas, viernes, sábado, domingo y feriado. Entonces, por una cuestión de calendario, siempre consideramos que la frecuencia es de una semana, pero está bueno aclararlo. Frecuencia 1-7. Repito, lo ideal sería frecuencia 1-5, la frecuencia perfecta para el 90% de los culturistas. Me preguntan cuál es la diferencia entre una máquina Hammer, o entre comillas Hammer, la original Hammer, que son las que tienen el sistema con discos, a una que tiene lingotes. Vamos a recordar, qué casualidad, que Hammer Strength es una compañía que fundó el hijo del creador de Nautilus, Gary, ahí se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llamaba el creador de Nautilus? Gary Jones. Gary Jones es el hijo del creador de las máquinas Nautilus. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las máquinas con tipo Hammer? Repito, Hammer entre comillas, porque puede ser la marca Hammer Strength, pero después salieron incluso Life Fitness, tiene la línea Hammer entre comillas, martillo, que son con disco en vez con lingote. Bueno, cualquier máquina Hammer que tenga el mismo sistema pero lingoteras, por ejemplo, viene la línea Hammer Strength con lingotes, son carísimas porque en vez de tener los discos, tienen unas poleas y tienen una lingotera individual y encima con muchos kilos, más de 100 kilos de cada lado. Es que, por ejemplo, en la de pecho, cuando tenemos una Hammer con discos, tenemos una tensión mayor al final del recorrido. Supongamos que vamos a hacer un press con Hammer. Al principio del recorrido tenemos menos tensión y a medida que vamos hacia el final del recorrido tenemos mayor tensión. Ahí arriba tenemos mayor tensión. Cuando bajamos vamos perdiendo tensión. La diferencia es que cuando tenemos lingotes
apenas salimos ya comienza una tensión, que es la misma que vamos a mantener hasta el final del recorrido. Y así va a ser en todo el ejercicio. O sea que es mucho mejor una línea hammer, entre comillas, con lingotera, que una hammer simplemente con discos. Y eso va para todos los ejercicios. Obviamente que el precio es mucho mayor porque digamos que el 30%, tal vez un 30% del costo de la máquina está en los lingotes. Imagínense encima, si tenemos doble lingotera, tenemos un precio que debe salir alrededor del doble, al menos el doble de lo que cuesta una máquina que simplemente tiene una carga con discos que obviamente no viene con la máquina. Así que esa es la diferencia entre una hammer con lingotes y una hammer con discos. Ah, mirá qué pregunta, ¿eh? ¿Remo con barra, remo con polea o hammer? ¿Cuál es mejor? ¿Sabés lo que pasa, Aros, Sebastián? Que con remo, con polea o con hammer puede ser un remo totalmente diferente. De hecho, el hammer tiene por lo menos 4 o 5 remos diferentes, con distinta tensión, con distintos ángulos. O sea que esto va a depender de la máquina que tengas, de qué tipo de máquina tengas. Recordá que la polea, la ventaja de la polea es que tenés tensión constante, que no lo tenés en una hammer, por ejemplo. Un remo con barra, también tenés una tensión constante, pero un consejo que les doy, sobre todo los que tienen algún problema de cintura, como yo, de lumbares, a mí me gusta el remo libre, pero ya hace algunos años que estoy haciendo remo, que también, hablando de moda, anteriormente estábamos hablando de ejercicios de moda, está bastante de moda hacer un remo sobre un banco a 45 grados aproximadamente, un remo con mancuernas apoyando el pecho. Y ahí ya no tenés tensión en los lumbares, prevenís una lesión. Muy importante. Es lo que estoy haciendo actualmente. Y la otra que me preguntaba, ya te decía, hammer tiene por lo menos 5 o 6 ángulos diferentes de remo. Tenés un remo que viene... La mejor de hammer, el mejor remo es una máquina media pequeña, la más pequeña de las hammer. Estoy hablando de las originales, Hammer Strength. Una que tiene un agarre cerrado hacia abajo, y a medida que vos tirás en el remo, los codos van hacia afuera, se abre. Levemente, levemente. O sea que tenés este movimiento. Desde adentro, desde abajo hacia arriba y de adentro levemente hacia afuera. Esa es la mejor. Por eso te digo que tenés varias opciones de hammer. Como para terminar de contestar la pregunta, te diría que uses todas las opciones. Tanto peso libre como máquinas, hammer en este caso, como poleas también, que son muy efectivas porque, como dije anteriormente, tenés una tensión constante. Sobre todo para un músculo como es el dorsal, que tiene tantos ángulos. Tal vez no para pecho o para hombros, pero sí para dorsal es fundamental que uses una gran variedad de máquinas y una gran variedad de ejercicios. Así que bueno, mirá, Sebastián también me pregunta Sebastián, ¿cuál es el mejor ángulo? ¿A la cintura o más arriba? Yo como consejo, obviamente que va a depender del desarrollo que cada uno tenga. Hay gente que sobre todo, si viene haciendo muchos pesos muertos y tiene muy buena genética en los lumbares, no va a tener problema en la espalda baja. Pero normalmente lo que yo aconsejo es que el ángulo sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque cuando tire arriba se te va a ir probablemente al trapecio y al hombro anterior. Que también es bueno tener es obvio que es muy bueno tener un buen desarrollo en el hombro, en el posterior, quise decir, y en los trapecios, eso es buenísimo, te va a ayudar sobre todo en una doble bíceps de espalda, pero normalmente siempre te trabaja el trapecio. Lo que es difícil es trabajar el dorsal ancho. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es buscar un ángulo bajo. Digamos, sería parecido, el ángulo más parecido a lo que quiero describir es un remo con polea, un remo bajo, concentrándote en la parte de abajo, que vaya más o menos
el agarre, el grip, que vaya al ombligo aproximadamente, abajo del pecho. Y que al final del ejercicio vos te arques, que no te pongas, no curves la espalda. Que te arques, saca pecho y lo mismo en todo el recorrido. Y por último, la escápula, mantener la escápula, que no se te vaya hacia adelante la escápula. Mantener la escápula en su lugar para que el dorsal no se relaje y esté en tensión continua. Y después, como dije anteriormente, tiramos abajo, lo más abajo posible, para lograr el punto crítico que tenemos la gran mayoría, que es la parte más baja de la espalda. Así que nos vamos, algunos se van a dormir, otros como los de España que se levantan y arrancan el sábado, y está mi caso que va a comer algo y se va a entrenar. Gracias por acompañarme en estas preguntas y respuestas. Su pregunta, recuerden que su pregunta no molesta y, como siempre digo, gracias por ser musculoso.